días, mi hermano. Quiero compartir contigo una palabra del Señor muy importante. Yo le he titulado De la incredulidad a la fe. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de lo que es esa palabra, ¿no? La incredulidad. Y para eso vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, dice, que no haya ninguno de vosotros con corazón lleno de incredulidad, para que nos apartemos del Dios vivo. Lo voy a leer. Mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros, dice, corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Aquí claramente dice la Biblia que esta incredulidad a la cual el Señor hoy nos va a hablar, dice: mirad, hermanos, es para ti, mi hermano, que no haya ese ninguno de vosotros. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a seguir leyendo. Antes dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, la medicina aquí es que nos exhortemos. Por eso esta palabra es de exhortación que Dios nos da, ¿no? Es tiempo de que lo que estamos viviendo, así de que antes dice: exhortados los unos a los otros. Así se puede combatir, ¿no? Con exhortarnos. El versículo 14 dice: porque somos, dice, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron? Pregunta. Los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró, dice, que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Estas son las consecuencias de no creerle a Dios. Porque ese pueblo, el pueblo de Dios que Dios sacó con mano de Moisés de Egipto, había visto realmente maravillas de lo que Dios había hecho, ¿no? Por eso es que dice aquí: mirad, hermanos, ¿verdad? Yo no sé cuánto el Señor te haya permitido ver, pero todos hemos visto un milagro, y el milagro más grande que hemos visto es que Él nos ha salvado. Así es de que por eso tenemos que cuidarnos de la incredulidad, ¿no? Realmente la incredulidad es como llamarle a Dios mentiroso, es como falta de fe, ¿verdad? Es dudar de las promesas de Dios, es no creerle. Es triste porque, por ejemplo, yo lo llevo a mi vida personal, ¿no? Qué triste sería de que yo les diga algo a mis hijas, a mi esposa, y no me crean, ¿no? O sea, ¿cómo se siente nuestro Padre Celestial? Eso es que yo soy un pecador, pero que Dios, que la palabra de Dios enseña que Él es fiel, que Él es verdadero, que sus promesas son verdaderas, que nosotros no le creamos. O sea, le duele y es triste, ¿no? Lo mismo es lo que yo siento, ¿no? Y bueno, el que no le conoce, Dios le llama también incrédulo, ¿no? Al que realmente anda en el mundo, ¿no? En pecado, que no lo ha visto, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, pero el Señor le llama, le da una exhortación también fuerte. Y dice, ¿no? Marcos 16:16, el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, dice, será condenado. Y el libro de Apocalipsis 21:8 también da una declaración tremenda, ¿no?
ahí da una lista de los que no, de los que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que arde, dice la Biblia. Y los primeros, dice, son los cobardes, los que huyen, ¿verdad? Y después dice, pero los cobardes e incrédulos son los que van a ser lanzados ahí. Así es de que son exhortaciones muy fuertes, ¿verdad? Pero es a tiempo. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 15:4 que todo lo que está escrito es para nuestro aprendizaje, ¿no? Para que nosotros veamos que realmente aprendamos de esos errores o de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. También siguiendo con la incredulidad, es triste porque dice la Biblia que Jesús fue a donde se había criado, ¿no? En Nazaret. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y bueno, él se fue triste porque pues también declaró que nadie es profeta en su tierra. No pudo hacer, dice, milagros ahí. Quedó admirado al ver la incredulidad de ellos, ¿no? Tal grado que decía, si yo lo conozco a él, es el hijo del carpintero, como menospreciando, ¿no? Como no creyendo. Porque ese es el problema de nosotros hoy, ¿no? Hasta cuando vamos a orar, si es alguna persona que lo vemos importante, pero si va alguien y no, hermano, la fe no es así, o sea, no es el instrumento, es Dios, es la confianza en Dios que tenemos que depositar. Y bueno, dice que no hizo milagros ahí, al ver la incredulidad de ellos. O sea, no unos pocos, pero no era el objetivo del Señor, ¿no? Así es de que es realmente, ¿no? Triste, ¿no? Dios queriendo obrar, queriendo hacer milagros, pero pues nosotros no le permitimos, ¿no? Así es de que, bueno, incredulidad realmente es falta de fe, ¿no? Es dudar de Dios, dudar de las promesas de Dios. Y así es la Biblia, ¿no? Llena de promesas, y Dios quiere y busca quien le crea sus promesas, ¿no? Nosotros hemos creído en la promesa de salvación, del Evangelio que nos ha salvado. También, hermano, la duda es lo opuesto, ¿no? A creer. La duda realmente ve el obstáculo, ¿no? Ve la oscuridad, como el que te dice, no se puede, no es imposible. Pero la Biblia es lo contrario, ¿no? Dice que la fe viene dando que es lo contrario, sí se puede, ¿no? La fe ve a Dios obrando, la fe ve la luz, que es Jesús, la fe ve el camino, no ve las tinieblas. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre que la Biblia dice que fue a Jesús, un noble, así lo llama la Biblia, pues que tenía un problema, ¿no? Y así somos los seres humanos. Tenía a su hijo que estaba enfermo, y cuando ya vemos el problema, pues vamos a Jesús. Lo lindo es que la Biblia dice que al que Jesús va, dice, él no le echa fuera. Y vamos a leer esa porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 46. Aquí el título dice: Jesús sana al hijo de un noble. Y dice aquí la Biblia, vamos a ir al versículo 46 del capítulo 4, si lo quieres anotar. Vino pues, dice Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y halló, dice, en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, dice, que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús, dice, le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo
y se fue. Cuando ya él descendía, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos, hermanos, claramente el ejemplo que yo traigo, que la Biblia nos da, de un hombre que pasó realmente de la duda a la fe. ¿Por qué digo yo eso? Porque Jesús prácticamente le recriminó que si no hubiera señales, o sea, él fue por un milagro, ¿no? Por una señal. Y el Señor un día en su palabra dijo que la generación adúltera y pecadores pide señales, pero señal no se le dará, sino la señal de Jonás. Así es de que, bueno, aquí hay 3 pasos muy importantes que deberíamos de aprender y aplicarlos para tener esa fe fuerte, ¿no? Esa fe que agrada a Dios, esa fe que mueve montañas, esa fe que tanto necesitamos más para este momento que estamos viviendo, ¿no? Realmente esta crisis nos ha traído miedo, estrés, ansiedad. Y yo me preguntaba, porque voy a tener al rato otra meditación que me han pedido, ¿no? ¿Cómo puedo yo, con la ayuda de Dios, superar esta crisis? Y bueno, la respuesta que encontramos en la Biblia es en lo que estamos estudiando, ¿no? Creer en las promesas de Dios, tener fe y esperar con paciencia. No hay otra, no nos desesperemos. El mundo no conoce y hace cosas absurdas, pero nosotros no, somos hijos de luz. Tenemos sabiduría que Dios nos ha dado y tenemos que tener esa paz que aún el Señor puede dar en medio de las tinieblas, ¿no? Así de que yo dije que la duda realmente ve lo opuesto, ¿no? Te dice no se puede, ve el obstáculo, pero la fe realmente ve a Dios. Y aquí está la clave para mí, ¿no? Primeramente, el primer paso que este hombre realmente hizo, él oyó, ¿no? Porque me imagino que en ese pueblo, ¿no? En Caná de Galilea, cuando el Señor convirtió el agua en vino, pues hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar, ¿no? De ese milagro, su primer milagro del Señor, empezando su ministerio, ¿no? La fe viene por el oír, ¿verdad? El primer paso, y el oír la palabra de Dios. Y el hombre dice aquí el segundo paso, porque el primero es oír la palabra, ¿no? Y oír la palabra de Dios, hermano, y aquí yo quiero detenerme un poquito porque ¿qué es lo que estamos oyendo, ¿no? ¿Qué palabra, no? Porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aparta todo lo otras cosas que estás oyendo y oye la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, dice que aquí ese es el primer paso, ¿no? Que este hombre tomó, que nos deja el Señor aquí para aprender. Y después dice que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre dice, creyó la palabra. Esa es la otra parte, ¿no? Primero oír, después creer la palabra de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Este hombre creyó. Y después viene el tercer paso, que es la obediencia. Esos son los 3 pasos muy importantes que este hombre dio. Por eso pasó de la duda a la fe. Y si yo o tú estás pasando por momentos así de duda, de todo eso, haz esto. Y vas a pasar también de la duda a la fe. Y la obediencia es muy importante también. Entonces, el primer paso, oír la palabra, ¿verdad? De Dios. Segundo paso, creer la palabra de Dios. Y tercero, pues obedecerla, ¿no?
Encontramos en la Biblia por ejemplo, hasta esos 10 leprosos, ¿no? Fueron a Jesús, los hombres creyeron porque le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Ellos no habían sido sanados y en el camino fueron sanados, o sea, oyeron, creyeron y obedecieron. Eso es el paso, ¿no? Como Abraham también, ¿verdad? Bueno, entonces dice que él creyó a la palabra que Jesús le dijo, ¿no? Y es muy interesante que después viene lo más importante, porque después de una señal, de un milagro como este, está Jesús. Detrás de los milagros está Jesús, el objetivo por el cual Jesús hizo milagros, porque Él no vino a solo a hacer milagros, Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y este hombre con toda su casa encontró la salvación, encontró a Jesús, tuvo ese encuentro personal con Jesús, que es esto el objetivo por el cual Jesús hace milagros, ¿no? Que el milagro nos lleve a Jesús. Así es de que ya cuando él con fe recibió la salvación y fue salvo, dice aquí, con toda su casa. Y el padre de entonces entendió que a aquella hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué bendición. Hermano, dice la Biblia siempre aquí en Juan al final 20, ¿no? Versículo 31, que estas señales, dice, seguirán a los que creen. Y eso sí es, hermano, yo no soy digno, pero yo pude ver una señal, un milagro de Jesús parecido a esto, porque yo ya lo he contado otras veces y cabalmente el hermano a cual Dios le hizo este milagro me va a escuchar, porque lo escucha, ¿no? Su nombre es Melitón. Pues yo no lo conocía y un día llegué a traer a mi hija a la escuela, ¿no? A mis hijas, y estaba en la temperatura muy fuerte, como arriba de los 110, y estaba yo en el carro escuchando alabanzas y sentí la necesidad de ir a hablarle a un hombre que estaba sentado en el andén. Pero pues en ese momento no fui, pero después sentí otro impulso más fuerte y dije, no, Señor, perdona, voy a ir. Y fui, me le acerqué y hablando con él. Es larga la historia, pero el punto es que el hombre estaba muy enfermo y me pidió oración. Y le dije, claro, vamos a orar por ti. Y bueno, antes de acostarnos, ¿no? Con mi familia, yo me acordé de ese pedido y oramos por él. Y el siguiente día que él me vio estaba muy contento. Él estaba seguro que el Señor lo había sanado y así fue. Me contó cómo sucedió, cómo de repente le cayó un sueño profundo y ya después ya él fue sanado. Es interesante porque él fue a la iglesia conmigo y me contó después cómo el Señor lo había salvado, porque él antes había sido pues miembro de un cartel de drogas en México y cuando ya él iba a ascender a jefe fue abatido por los otros rivales y quedó medio muerto, y bueno, en el hospital no murió y fue a parar a la cárcel y estuvo 10 años preso ahí, y ahí lo alcanzó el Señor a través de un hombre, un misionero, un americano que llegó de aquí, de Texas, me contó. Así es de que, hermano, estas señales seguirán, dice. Ahora está contento que recibió sus papeles para vivir en este país. Así es de que la honra y la gloria sea para Dios, ¿no? Esto es lo que ocurrió con este hombre, ¿no? Este noble, este oficial del reino, que así somos los seres humanos. Vamos a Jesús cuando ya tenemos un problema grave, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué no fue antes? Pero bueno, Dios no rechaza a nadie, ¿no? En el libro de Santiago, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 26, dice la Biblia, porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, así también, dice, la fe sin obras está muerta. Este hombre es una combinación, ¿no? Fe y obras, pero estas obras que aquí me estoy
refiriendo, las obras es un poco extenso en la Biblia, ¿no? Hay obras que tenemos que hacer, como por ejemplo ayudar al necesitado, de distintas maneras, pero este es un tipo de obra como la de Abraham, que dice la Biblia que creó a Dios, a Abraham, y esa fe le fue contada por justicia, pero recibió una orden, ¿no? de salir, y él obró él porque creyó y fue y se fue. Entonces a eso se refiere aquí la Biblia, ¿no? Este hombre creyó, ¿no? Obró, porque también obedeció, ¿verdad? Y se fue como el Señor le había dicho, ¿no? Así es de que la Biblia también nos enseña en Romanos 12:3 que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Eso significa que Él no hace excepción de personas, ¿no? Pero si nos ha dado una medida, quiere decir que la fe tenemos que desarrollarla, ¿no? La fe, yo puedo tener mucha fe, ¿verdad? Puedo cultivarla en pocas palabras, ¿no? Y bueno, siguiendo con la incredulidad, es triste porque hay otro ejemplo, ¿no? En las escrituras, siempre aquí en el libro de Juan, ya al final, la historia que todos conocemos, ¿no? Tomás, un discípulo que había también palpado muchas señales, ¿no? También habían hecho en el nombre de Jesús milagros ellos. Jesús les había dicho claramente que iba a resucitar al tercer día. Y bueno, es curioso que cuando Jesús resucitó y ya se le aparece a los discípulos, este hombre fue capaz de decir que si no viera la señal de los clavos, dijo, y del costado, no voy a creer. Y también los discípulos al principio, esas mujeres que llegaron contentas que habían recibido esas buenas nuevas de que había resucitado, no creyeron. Así es de que la incredulidad, hermano, no podemos estar exceptos, ¿no? Es increíble, ¿no? Como por ejemplo la Biblia habla de este discípulo, y también dice que Tomás, el Dídimo, y Dídimo yo lo estudié y es como gemelo. Así de que cualquiera de nosotros, y como no dice el otro nombre del gemelo de Tomás, pues tú y yo podemos ser ese gemelo, ¿no? Que dudemos. Y bueno, la medicina es realmente creer en las promesas de Dios, ¿no? A tiempo, ¿no? Y por eso es la exhortación que el Señor nos trae hoy, ¿no? También siguiendo, ¿no? Con la advertencia en el libro de Primera de Corintios, se encuentra el ejemplo ya más claro de desobediencia. ¿A quienes se refiere aquí el escritor de los Hebreos? De los incrédulos que no creyeron. Y aquí más claro dice el versículo 1 del capítulo 10 de Primera de los Corintios. Yo quiero leerlo, es bastante lo que vamos a leer, pero es importante porque todo es en el contexto. Porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y a todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y a todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual, y todos, dice, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más, no, de ellos no se agradó Dios, por lo cual dice quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Por eso la Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Es triste que movimientos y enseñanzas erróneas, porque eso es lo que yo puedo encontrar en la Biblia claramente, ¿no? Que la salvación no se pierde, y a dónde están todos estos ejemplos y más que la Biblia dice, ¿no? Es una carrera que el apóstol Pablo muestra en sus cartas, pero las cartas de Pablo pues por eso nos incomodan, no nos gustan, pero ahí está la verdad que el Señor nos ha dejado hoy para
para nuestro ejemplo, como dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y han sido rescatados, ya habían sido, dice que a todos se les dio a beber el mismo espíritu y todos fueron bautizados en el río, ¿no? Es el bautismo más grande que hubo. Es la misma travesía que nosotros hemos experimentado, ¿no? Egipto, esclavitud, pecado. Y la Biblia dice que nosotros, el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz, pero ellos iban a algo terrenal y nosotros vamos a algo celestial. Por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es la misma travesía que llevamos y podemos quedar postrados, ¿no? Por incrédulos. Así es de que es muy delicado lo que estamos estudiando, ¿no? Porque podemos decir que no es así, pero hay que estudiar un poquito más, ¿no? Que no hay que dejarnos engañar más que en este tiempo, ¿no? Y dice aquí, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo, dice, a comer y a beber, y levantó a jugar. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, dice, 23,000. Oiga, hermano. Ni tentemos al Señor, como también, dice, algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, para nosotros, para cristianos, ¿no? Por eso es que tengamos cuidado. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, el Señor me ha salvado. Efesios 2:8 dice claramente, somos salvos por fe y por gracia, ¿no? Pero ese no es el punto de llegada, ¿no? Después tenemos que correr la carrera, ¿no? No hemos llegado todavía. A eso se refiere aquí, ¿no? Como por ejemplo, la Biblia habla de que cuando dice que no todo el que me diga Señor, sino que hace la voluntad, porque el que le obedece, ¿no? Ese, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y sigue aquí y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? No os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, dice, juntamente la tentación, la salida, para que podáis, dice, soportar. Hermano, nuestra fe también por el otro lado, como dice aquí, va a ser probada, y en esos momentos donde que dudamos, ¿no? Cuando viene la enfermedad, la pérdida de trabajo, todas esas cosas que nos hacen patinar, nos hacen no creerle a Dios, y podemos caer en incredulidad, porque pues es bonito, ¿no? Y decir, o yo puedo decir, yo soy cristiano en la bendición, cuando todo va bien, pero en la prueba. Y pues nuestra fe, dice primera de Pedro 1, 6 y 7, va a ser probada como el oro. Bueno, hay ejemplos. Nuestro Salvador vino a eso, a sufrir, los discípulos. Y todos conocemos el ejemplo de Job, ¿no? Que es increíble como, por ejemplo, dice la Biblia que, bueno, Dios mismo dijo de él, ¿no? Que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, le tocó la enfermedad, murieron sus hijos y sabemos todo lo que él padeció.
¿Y cuál fue el objetivo por el cual Dios permitió? Porque Dios fue el que permitió, y todo empezó pues en el concilio, ¿no? Que había con Satanás presente, y el Señor le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice. Pocas palabras, ¿por qué andas haciendo mal? Si mira mi siervo. Pues él te sirve. ¿Por qué? Pues le has dado todo, quítale todo y vas a ver si no. Y bueno, ahí empezó, ¿no? Dios permitió, y ese es el ejemplo que hoy tenemos. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Por qué Dios permitió? Y la prueba, hermano, tiene una misión. Hay un objetivo de Dios tras la prueba, y es acercarnos más a Él, porque así está escrito en Job 42:6, ¿no? De oídas, dijo Job, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero interesante que este hombre de Dios, aún en momentos difíciles, blasfemó o cometió los errores que nosotros podemos cometer, ¿no? Dios dio, dijo, y Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo voy a irme, y es así, ¿no? Sea Dios glorificado. Él tenía la esperanza, Él tenía la promesa que nosotros tenemos que tener, ¿no? Que así como hemos creído y fue real que Jesús padeció y murió y resucitó, así traerá, dice, también a los que duermen. Y así Job lo escribió: yo sé que mi Redentor vive y Él me va a resucitar. Él ya lo creía. Así es de que esa sería nuestra promesa, esta sería, nuestra esperanza, ¿no? De creer en esa promesa de la vida eterna, ¿no? Bueno, si tuviera enfrente físicamente, el Señor te hiciera un llamado, yo quiero hacerte un llamado donde estés. No sé si hay alguno que me escuche. La incredulidad tiene una medicina, ¿no? Y la medicina es el Señor. Nomás tenemos que ser sinceros como ese padre, ¿no? Que la Biblia dice que llevó a su hijo, a los discípulos, y no lo pudieron sanar, ¿no? Tenía un espíritu inmundo. Y el Señor dijo: oh, generación incrédula y adulta, ¿hasta cuándo van a creer? Y así nos dice a nosotros hoy, ¿no? Pero este hombre dijo, clamó, dice, y dijo, porque le dijo el Señor: el que cree, todo le es posible. Y él dijo: ayuda mi incredulidad. Y eso es lo que yo le he pedido, le he llorado, le he dicho, y me gustaría que tú le dijeras, ¿no? Si hay alguna semillita ahí de incredulidad, ayuda mi incredulidad, y Él nos va a